7:21. RPP presenta Diálogos con PPK. Los cañonazos suenan remotos porque Pedro Pablo Kuczynski se encuentra en Madrid. Desde allí dispara contra lo ocurrido durante esta semana en Lima. Pedro Pablo, muy buenos días, bienvenido a la Rotativa del Aire. Buenos días, estoy aquí en la Plaza de Cibeles, mirando al Banco de España por un lado, el Correo por el otro, entrando a la Casa de América a almorzar con Enrique Iglesias, no el Pablo Iglesias, el que lidera las protestas de Podemos. Pero no estaría mal almorzar con Pablo Iglesias tampoco, ¿no? Para darle algunas ideas económicas de repente, porque se está echando para atrás. En fin, aquí hay un panorama político bastante conmovido por el tema de Cataluña que sigue, por la situación económica que ha mejorado un poquitito, pero son unos brotes verdes casi imperceptibles, escándalos que los conocemos también en el Perú. Pero casi más graves que los del Perú, ¿no? El propio presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho que España está corrompida. Efectivamente, pero esto es una cosa antigua. La ministra de Salud tuvo que renunciar anteayer porque su marido, ex marido, había aceptado un regalo del señor Correa, el famoso caso Gürtel, que era un corruptor de gobiernos locales, un auto Jaguar que no tenía factura. En fin, son las cosas que parece que pasan en muchos sitios y que son terribles porque la corrupción pues termina con todo al final. Cuéntenos, ¿qué más ocurre en España y cómo se ve desde Europa, Pedro Pablo, el inicio de la COP20 en Lima el próximo lunes? Yo diría a todos los oyentes que la COP20 es un tema importantísimo para el mundo, pero coincide la apertura de esta importantísima conferencia, preludio a la gran conferencia en París dentro de un año, con una caída brutal del precio del petróleo, que ayer llegó a casi $70. Entonces, obviamente, el consumo de petróleo va a aumentar, el consumo de hidrocarbonos va a aumentar, la contaminación va a aumentar. Entonces, esta conferencia ocurre en un contexto muy interesante. Hay que pensar, sin embargo, que la caída del petróleo va a tener un efecto muy duro en varios de nuestros países cercanos, Venezuela, Brasil, Ecuador, el mismo México, y Chile va a ser un beneficiario, el Perú relativamente, pero va a frenar todavía más la exploración petrolera. O sea que todo esto es un menú mixto, ¿no? Hay sal y pimienta y vinagre también. Muy bien, don Pedro Pablo, solo un comentario final, porque me quedé con la curiosidad respecto a este retroceso que estaría marcando Pablo Iglesias y el movimiento Podemos, que no se sabe si es un partido político o simplemente el entusiasmo aislado de los ciudadanos. Él ha retrocedido en lo que se refiere a no pagar la deuda externa y a obligar a una renta universal para todos los ciudadanos españoles. Claro, es una renta mínima universal, es una especie de subsidio, es una idea atractiva políticamente, pero inviable fiscalmente.
y él se da cuenta que como tiene muchos seguidores, de repente está más cerca de asumir en algún momento responsabilidades gubernamentales, y como siempre pasa, ¿no? Se vende una receta populista y después cuando hay que implementarla dice, bueno, hay un cambio aquí, saben ustedes, etcétera, ¿no? Eso es un poquito lo que está pasando aquí. Ahora, hablando de cosas fiscales, aplaudo que en el Perú este último paquete de reducción de impuesto a la renta, de reducción del selectivo, ha sido aprobado por el Congreso en primera votación. Yo creo que eso es fundamental, eso nos va a ayudar un poco, pero pensemos que el mundo en este momento está un poco de cabeza, ¿no? Las materias primas, sí, generalmente el precio del petróleo, que ha caído ayer precipitosamente, ya lleva en los últimos 2 meses una caída de más de 1%. Eso ayuda y también no ayuda. Entonces tenemos que pensar bien cómo vamos a navegar este mar turbulento. Muy bien, Pedro Pablo, hablando de navegación, bueno, ¿cuál es su próximo destino? El próximo destino es Lima, Perú, donde espero de que brille el sol, porque aquí no hay ningún indicio de sol, solo lluvia. Está brillando el sol a partir del mediodía en Lima, así que lo esperamos, Pedro Pablo. Perfecto. Muy buenos días. Bueno, abrazo a todos. Chao, chao. 7:28 de la mañana, hasta aquí los diálogos con PPK. Diálogos con PPK.